para dar una explicación correcta y muy fácil de comprender nuestra investigación de las leyes de la hidrostática, hidrodinámica, hasta los descubrimientos de Blaise Pascal. Creemos que el brazo hidráulico seguirá un futuro como uno de los aparatos en el que habrá innovaciones. El objetivo nuestro es dar a conocer la teoría de Pascal explicando mediante demostración práctica la utilización diaria de este principio. Y luego ahí dice que hay que dar una información general también. El brazo hidráulico es el mismo proceso de la prensa hidráulica, ya que este permite levantar grandes masas con pequeñas fuerzas. Joseph Bramah fue un inventor y cerrajero. Él es mejor conocido por haber inventado la prensa hidráulica. Apareció basándose en el descubrimiento de la prensa hidráulica de Pascal, la cual permite levantar grandes masas con pequeñas fuerzas que se aplican en el brazo hidráulico. En la antigüedad, por la necesidad de construir grandes edificaciones, crearon una herramienta para levantar y transportar grandes masas que utilizaban para la construcción. Esta herramienta era un brazo de madera que giraba sobre un eje para poder levantar y llevar el material de un lugar a otro. El brazo constaba de un sistema de polias por la fuerza de los trabajadores que jalaban las cuerdas, le permitía levantar el material y luego bajarlo cuando se disminuía la fuerza. En nuestra época, esos brazos hidráulicos son utilizados para diferentes objetivos, como son para las construcciones, el más común es para el transporte de carga, y algunos para la simulación del funcionamiento de las partes del cuerpo humano, como dedos, antebrazos, brazos, piernas, etc. El brazo hidráulico es un aparato o estructura que se divide en tres partes unidas entre sí que se pueden mover independientemente una de la otra. Y dichos movimientos son realizados por aumento y disminución de la presión ejercida por un medio líquido. Su nombre se deriva porque es parecido a un brazo donde las tres partes serían la mano con sus dedos, el brazo y el antebrazo. Ahora hidráulico es porque los movimientos son por medio de presión de un líquido. Siguiente paso. Al principio, reunimos una serie de experimentos basados en distintas ciencias naturales que nos llevaron a la búsqueda de objetivos relacionados con la creación de un aparato funcional construido a partir de principios de la mecánica y la energía. Se basa en los siguientes pasos: planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, definición del alcance científico, selección del diseño del tema, selección de las unidades de estudio, análisis y comparación experimental de la información. Y hay conclusiones. No, la demostración del... No es después. Lo de la teoría, digamos ahorita. Ajá. ¿Y la teoría? Buenas. Alexandra dice Ale que ayer va a estar esperando la izquierda. ¿Quién? Tu mamá. Simplemente presente en ingeniería, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a que esté sometido el líquido. Estática es una rama de la mecánica de fluidos y ampliamente presente en ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este. La viscosidad consiste en aprovechar la energía cinética del agua almacenada de modo que accione. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía cinética y mecánica. Va a desplazarse. La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene el sistema para realizar un trabajo. El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas. La presión aplicada en un punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Este enunciado, obtenido a partir de observaciones y experimentos por el físico y matemático francés Blaise Pascal, se conoce como principio de Pascal. El principio de Pascal puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática y del carácter incomprensible de los líquidos. En esta clase de fluidos, la densidad es constante, de modo que si se aumentara la presión en la superficie libre, por ejemplo, la presión en el fondo ha de aumentar en la medida. Conclusiones. Next. Ana Raquel, ¿dónde? Mejor.
Todos hemos sentido la presión del agua cuando nos sumergimos en el fondo de una piscina. Esta presión es causada por la cantidad de líquidos que se encuentran encima de nosotros. El peso del agua que provoca presión cuando nos sumergimos es causada por la fuerza de gravedad terrestre. ¿Cómo funciona la hidráulica? La hidráulica funciona con líquidos con los principios de Pascal, que dice que el punto de fuerza de un líquido es el mismo en otro punto. Los líquidos permiten tensiones con la misma intensidad en todas las direcciones. Una presión externa aplicada a un fluido se transmite uniformemente a través del fluido. Vamos a la hermosa. Y mientras ellos están demostrando, yo digo... Ajá, y explica los movimientos. El sistema hidráulico funciona en este experimento como un gato hidráulico. Consiste esencialmente en dos jeringas, una incrustada en un soporte y otra sobre la otra jeringa. Se ejerce una presión de 2 kilogramos. Con la jeringa 1 se bombea agua por medio de la manguera y luego se empuja el pistón de la jeringa 2. Y observamos cómo se levanta la masa que colocamos en el extremo de la jeringa. Mami, estoy ocupada. Como pueden ver, ahí va a ocurrir una energía cinética pero la energía cinética viene de la palabra griega kinesis, que significa movimiento. Por eso, por la presión del agua que hay ahí, se va a ocurrir un movimiento que va a hacer que cada parte de este experimento se mueva con facilidad, ahí con el pistón al mover todo eso. El movimiento vertical consiste en desplazar arriba nuestro centro de masa por medio de una de las extensiones de las articulaciones. El movimiento rotatorio consiste en un eje de giro y radio constante. El movimiento circular hay que tomar en cuenta algunos detalles, algunos aspectos específicos para este tipo de movimiento. Eje de giro es la línea alrededor de la cual se realiza la rotación. Tiene que señalarlo. ¿Ah? Sí, no, ahí está mal porque tiene que demostrarlo. Mirar, Y aún tenés que ir a hacer los movimientos que ella dice. El movimiento vertical consiste en desplazar hacia arriba, en desplazar el centro de masa mediante una extensión de las articulaciones. El movimiento rotatorio es el que se basa en un eje de giro y radio constante. En el movimiento circular hay que tener en cuenta algunos conceptos específicos para este tipo de movimiento. Eje de giro es la línea alrededor de la cual se realiza la rotación. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo, pero para cada instante de tiempo en el eje de la rotación. Arco es el ángulo o arco de radio unitario con el que se mide el desplazamiento angular. Velocidad angular es la variación o desplazamiento angular por unidad de tiempo. Aceleración angular es la variación de la velocidad angular. Si unimos dos jeringas con una manguera delgada llana, Mucha información. Al presionar una jeringa Ya. Sí. Movimiento de brazo hidráulico. El movimiento vertical consiste en desplazar arriba hacia abajo nuestro centro de masa por medio de una de las extensiones de las articulaciones. El movimiento rotatorio consiste en un eje de giro y radio constante. El movimiento circular hay que tener en cuenta algunos aspectos específicos para este tipo de movimiento. Eje de giro es la línea alrededor de la cual se realiza rotación. Este eje puede estar fijo o variar con el tiempo, pero para cada instante de tiempo de la rotación. Es que lo Arco acabo es de el entender. ángulo arco de radio unitario con el que se mide la velocidad angular. Velocidad angular es la variación de desplazamiento angular por una unidad de tiempo. Aceleración angular es la variación de velocidad angular. Si uno metió jeringas con una manguera delgada llena de agua, al presionarla, una jeringa de vino va a hacer que la jeringa se... No, quiere decir que la por la presión del líquido. viscosidad es la oposición y es la palabra la oposición. Vaya, ahora.
Lo que se pudo comprobar en este experimento es así como se puede mover una máquina de construcción, de jalar piedra ahí, cómo se puede levantar teniendo una fuerza pequeña, pero puede levantar grandes masas con una gran peso ahí. Y este experimento da una buena forma de cómo puede hacerse lo que da en forma de agua, el trabajo cinético que da en esto. Nahubo siempre no hay nada. Hemos concluido con nuestro brazo hidráulico.